todos consideramos importante, pero que no está en la agenda de los ciudadanos. Hablemos de educación. Siempre en la brecha y sin ceder. Como cada una de las mañanas de los sábados, en este horario aproximadamente, hoy un poquito más tarde porque tenemos mucho material de tandas y salutaciones, estamos con la presencia del espacio de AMSAFE General López y por supuesto la presencia de nuestro amigo Alberto José Maurino. ¿Cómo te va, Alberto? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo, Leticia? Bueno, feliz cumpleaños a la gente de la radio. Y que te toca a vos también. Me toca. Te toca a vos también una porción. Has estado desde hace tiempo haciendo cosas por acá. Sí. Y queremos agradecerte también la promesa cumplida de habernos acercado tu material, uno de tus libros, Responsabilidad Civil, Ciudadana y Docente. Prometemos leer, por supuesto. Muchas gracias. Que es lo importante de los libros, ¿no? No solo comprarlo y ponerlo en la biblioteca, sino leerlo. No queden guardados. No, bueno, yo siempre digo, es importante que lo lean y porque me digan si les gustó, que hagan crítica. El ida y vuelta, el ida y vuelta. Es fundamental, sí. Es algo que se está perdiendo, lamentablemente, la lectura de libros. Sí, esto tiene que ver con nuestra temática. La lectura en general. Sí. Ya casi no se lee. Sí, casi no se lee. Sí, es cierto. Y eso hace que nuestro vocabulario sea cada vez más paupérrimo, ¿no? Y eso que tiene que ver con la comunicación, con resolver los problemas, cualquier tipo de problemas con la comunicación y no tengamos el elemento sustancial, vital, que es la cantidad de palabras para poder comunicarnos. Sí, tenemos un idioma tan rico, con miles, decenas de miles de vocablos. Vez pasada leí una cifra, algo así como 55.000 vocablos. Debe ser el más rico en el mundo. Debe ser uno de los más ricos en el mundo. De los cuales se usa un porcentaje Argentina hace 30 años el habitante medio tenía 2.700 vocablos aproximadamente que utilizaba. Y ya hace 5 años está en menos de 600, para que te des una idea. Y los adolescentes en 250, 300. En el mejor de los casos. Con mucha suerte. Sí, entonces quiere decir que nos vamos por el mejor de los casos. No, sí. Cuando hablamos de toda esta cuestión. Cuestión. Bueno, vamos a seguir hablando de la responsabilidad, un tema que quedó en el micro anterior, en el espacio anterior, donde habíamos analizado y estamos analizando la responsabilidad desde el punto de vista civil, desde lo que dicen las normas, ¿no? Exacto. Esta cuestión de los derechos y deberes, bueno, hay responsabilidades también que todos ciudadanos tenemos que debemos conocer, porque a veces el desconocimiento, hoy hablamos del discernimiento, hoy que tiene que ver con el conocimiento, el desconocer nos hace cometer errores, errores que a veces nos cuestan, como en este caso de la responsabilidad civil, es lo patrimonial, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con nuestro acervo económico, ¿no? Y de ese punto de vista podemos decir que la responsabilidad que tiene que ver con lo patrimonial, con lo económico, es sobre las cuestiones de cosas animadas e inanimadas, ¿no? Y uno dice, bueno, los primeros conocimientos de la escuela primaria, ¿no? Cosas animadas e inanimadas. ¿Y qué es las cosas animadas? Bueno, las cosas animadas son las que tienen vida. Correcto. Y las cosas inanimadas son las que no tienen vida. Entonces lo vamos a trasladar este espacio, tanto sea a los padres en su casa y a los docentes en la escuela. Si hablamos de las cosas que tienen vida, ¿de quién van a ser responsables los padres? De sus hijos. Directamente. Para dar un ejemplo concreto. ¿Y de quiénes son la responsabilidad que va a incidir en su patrimonio si pasara algo en las escuelas? Los alumnos, ¿sí? Y de las cosas, esas son las cosas animadas de las que tienen vida. Digo como persona, pero cuidado. Cualquier otro ser vivo que esté en una escuela, por ejemplo, un perro, que es muy normal, los perros de los pueblos que van a los actos, hasta algunos aúllan cuando se canta el himno, lo he visto. Sí. Hasta cualquier otro tipo de virus que pueda tener por la comida y lo demás, que son seres vivos en definitiva. Sí. Y le pase algo a quien está dentro de la escuela, en este caso puede ser el maestro, pero también puede ser los alumnos, generalmente, hay responsabilidades. Y cosas animadas. ¿Y las inanimadas qué son? Digo, las que no tienen vida. Una silla en mal estado, en una escuela, que se quiebra una de sus patas, sí, y el chico se cae y golpea mal con la cabeza, podemos tener un desenlace como los hubo, sí, fatal. Hablábamos de la bobina de una papelera. Sí. Hablamos de lo que puede pasar, no está esta cuestión lejos de verse y de darse. En nuestro departamento hemos tenido un caso muy emblemático de la muerte de un niño en el preescolar por unos juegos mal colocados que no eran acorde a la edad del niño. Eso hay que tener muy en cuenta también. Hoy ya no
Hoy las cosas hay que merituarlas desde otro punto de vista. Y por eso esto que estamos diciendo y hablando, y que a mí en lo particular me ha despertado después que empecé a estudiar abogacía, me di cuenta lo poco que sabía de todas estas cuestiones, más allá de haber pasado por todos los niveles educativos. Sí, sí. ¿No? Entonces quiere decir que falla, hay algo con respecto a esas cuestiones. Tienen que ver con que nosotros conozcamos cuán tal previsible podemos hacer que las cosas no sucedan, ¿no? Y cuando hablamos del tema este de la previsión y de las cosas animadas e inanimadas, el Código Civil nosotros vamos a analizar 3 artículos por una cuestión de tiempo, pero que para mí son importantes. Uno es el 902, que habla del deber de obrar. Tanto vos como Leticia, como yo, de acuerdo a nuestro conocimiento, discernimiento, en distintas actuaciones que tenemos en la vida, profesiones, tareas y demás, tenemos que actuar o tenemos un deber de obrar con negligencia y conocimiento. Y negligencia, digamos, sin impericia, sin esta cuestión y con conocimiento. Entonces puede estar pasando que a los ciudadanos normalmente actúen sin discernimiento porque no tienen conocimiento, y eso los lleva a cometer serios errores. Correcto. Entonces, el artículo 9.2 habla específicamente de eso, de que hay que actuar con conocimiento y discernimiento. Para eso hay que conocer. Correcto. Y a su vez, todos los actos de nuestra vida están marcados por 3 cuestiones. La primera, que es esta, vamos a insistir, vamos a repetir, que es el discernimiento. Vos, fuera de micrófono, hoy me lo decía, hablar del discernimiento. Sí. Es un tema que hay que instalarlo. Y hablamos de la intención y la libertad. Entonces, todos esos tres elementos hacen que un ciudadano medianamente tenga menor error en su accionar. En su accionar en la relación con el otro, en una sociedad. En esta sociabilización que solo se puede hacer efectiva a través del pasaje por las aulas. Ahora, si ese pasaje por las aulas no tiene los contenidos necesarios para transformar a esa persona que entra en determinada edad a las aulas y después egresa de ella, indudablemente ahí cometemos serios errores. Por eso hablamos con vos fuera de micrófono que para mí, y coincidíamos en eso, pero para mí, que ya hace 34 años que estoy en el sistema educativo, estamos involucionando más allá de toda la tecnología que tenemos, es como que nos estamos embruteciendo, ¿no? Más allá de lo tecnológico. Así es. Y después hay otro artículo interesante que es el 1109, que habla de la obligación de responder. Y dice que todo aquel que ejecuta un hecho, que puede ser cualquiera, ¿no? Y no lo hace con ese conocimiento y actúa negligentemente o con culpa, tiene que responder. ¿Y cómo va a responder? Por eso hablamos de lo patrimonial, después vamos a analizar otras cuestiones. De lo patrimonial tiene que responder con dinero. Así es. Entonces, cualquiera de aquellas personas que tienen una responsabilidad, como son la de los docentes y como son la de los padres en su familia, es importante internalizar estas cuestiones de los conceptos, de que mi hijo no es que puede salir a la calle a hacer cualquier cosa, y aparte apoyar alguna de esas cuestiones, sin tener en cuenta que eso me puede perjudicar. Y ojo que estamos hablando de chicos hasta los 18 años, que son, digamos, los niños hasta los 18. Por lo tanto, somos responsables hasta los 18, más allá que a partir de los 10, y esto es muy interesante, y creo que lo dijimos en algún momento, a partir de ese año algunos actos los chicos tienen que responder, ¿no? Más allá de la tutela de los padres. Sí, correcto. Y ese tema de los 10 años es importante que los padres lo internalicen y los docentes también, para que a ningún chico, por ejemplo, llegue solo a una escuela. ¿Sí? Y si llegara solo, que es una responsabilidad del padre de lo que le pueda pasar en interín, que sale de su casa hasta la escuela, que muchos dicen, uy, lo mandé solo y que le pasó algo. Obviamente, no lo tendría nunca haber mandado solo. Por eso cuando pasan las cosas, siempre hay una causa por la cual pasa. Y hay que buscar la primera responsabilidad. Muchos, cuando ocurren, buscan la responsabilidad en el otro. Y en realidad, la primera responsabilidad en el padre. Digo, cuando pasó lo de Cromañón está todo bien, hubo muchos problemas de Cromañón, pero hubo mucha gente que no debería haber estado nunca en Cromañón. Seguramente. ¿Por qué? Por un montón de cuestiones. Por estas cosas que se desconocen. Entonces, es muy importante que, de acuerdo a esto, lo que hablamos hoy del 1109, sepamos que tanto aquellos que tenemos responsabilidad más con las personas, tenemos que responder sí o sí si se produce un daño. Todo aquel que ejecuta o que realiza un hecho que produzca un daño tiene la obligación y el deber de repararlo. ¿Sí? Y esa reparación tiene que ver con lo patrimonial en esta área. Y por último vamos a hablar del 1114, que es un artículo que habla de la responsabilidad, que lo tocamos así un poco por afuera recién, de los padres con sus hijos, ¿no?
Y eso es todo un tema que yo creo que debe intensificarse, todo este tipo de conocimiento en las escuelas. Nosotros desde lo gremial hacemos una gran capacitación a nuestros delegados, tenemos más de 300 delegados y hacemos muchas charlas y capacitación sobre esto. Creo que lo dije en algún momento, hay muchos libros que escriben sobre escuela para padres, ¿sí? Bueno, está todo bien, hay que felicitar a los que escriben cómo hay que enseñar a los padres a ser padres. Yo digo que antes de enseñarle a ser padre, empecemos a leer las normas y a cumplirlas. Y esta es una república, no quiero usar un término de alguien que lo usa siempre, pero no república, porque si digo republiqueta van a asociar con alguien que dice que esto es una republiqueta. Bueno, es una república que no respeta el concepto de república. O sea, es una república que hace muchas y buenas leyes. Hoy lo hablamos con Julio en otro programa. Muchas y buenas leyes. A renglón seguido no cumplimos ninguna. Pero lo que es peor, las hacemos a sabiendas que no se van a cumplir. Sí, tremendo. ¿No? Pues cuando vos haces, por ejemplo, vamos a lo que ha sucedido hoy, que está bien, se aprobó a nivel nacional la creación de la salita E4, obligatoria. Ahora, ¿están los recursos para eso? No están. Entonces, bueno, quedamos bien. Ahora, ¿y cómo implementamos eso? ¿Cómo llegamos si los recursos no están? Si no van a estar las cantidades de salitas que los vamos a necesitar. Entonces, indudablemente todo tiene que ver con esta primera responsabilidad del Estado, con quienes nos conducen y a lo cual nosotros tenemos mucha responsabilidad porque le damos esa cuestión de facultad. Tienen que hacer planes que sean en el tiempo serios, ¿no? O sea, vos empezás de 0 y tenés que llegar a 10. Y factibles. Entonces, yo prefiero trabajar sobre las normas que ya tenemos para hacerlas cumplir y no hacerlas nuevas confundiendo. Porque siempre terminamos confundiendo. No alcanzamos terminar de cumplir una que queremos empezar a cumplir la otra. Así es. Así que bueno, desde este punto de vista tenemos que decir, y por último, que cuando hablamos de los padres, no solamente los padres, hay tutores y curadores. Son dos figuras que el Código Civil establece, que son que los tutores son los que están a cargo de aquellos chicos con una relación de menor de edad, y los curadores son aquellos que están a cargo de chicos con cierta discapacidad que no se pueden manejar. Así que también de esos, aquellos que no son padres pero que están a cargo, tienen que tener claro que tienen esa misma responsabilidad de los padres. Y esa responsabilidad de los padres, como lo dije, terminamos, se traslada a los docentes y el ámbito educativo una vez que el chico ingresó. Y eso no es menor. Por eso cuando hablamos del momento de convivencia, que no es nada menos ni nada más, todo una cuestión, es cumplir las normas que ya están establecidas, hay que respetar la autoridad del establecimiento, ¿sí? Y no discutirlas permanentemente, no discutir las normas para no cumplirlas, y no buscar justificación hasta en su cumplimiento. Por eso hay que seguir trabajando en esto de mejor y mayor educación y hacerle entender a todos aquellos que tienen esa mayor responsabilidad, más allá de la que tenemos los docentes y los padres, de que las condiciones se tienen que dar. Último, Finlandia está en los primeros lugares del mundo. Sí. ¿Saben cuál es la principal, el TIC número 1 de Finlandia para tener la mejor educación? No. Bien, docentes bien pagos, bien capacitados y las instalaciones, como decimos siempre, palacete. ¿Y sí? Entonces, todo lo demás es una Argentina que no tiene demasiado futuro. Es más, tiene el futuro que tenemos hoy. ¿No? Y en detrimento. En detrimento. Gracias, Alberto. Bueno, buen fin de semana. A ustedes, buen fin de semana. Buen fin de semana y nos encontramos Dios mediante el próximo sábado. Así es. Gracias a ustedes.